Segunda verdad. De lo que Jesucristo es para nosotros debemos concluir con el apóstol que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos totalmente suyos, como sus miembros y esclavos, comprados con el precio infinito de toda su sangre. Efectivamente, antes del bautismo pertenecíamos al demonio como esclavos suyos. El bautismo nos ha convertido en verdaderos esclavos de Jesucristo, que no debemos ya vivir, trabajar ni morir, sino a fin de fructificar para este Dios hombre, glorificarlo en nuestro cuerpo y hacerlo reinar en nuestra alma, porque somos su conquista, su pueblo adquirido y su propia herencia. Por la misma razón el Espíritu Santo nos compara a, primero, árboles plantados junto a la corriente de las aguas de la gracia, en el campo de la Iglesia, que deben dar fruto en tiempo oportuno. Segundo, los sarmientos de una vid cuya cepa es Cristo, y que deben producir sabrosas uvas. Tercero, un rebaño cuyo pastor es Jesucristo, y que debe multiplicarse y producir leche. Cuarto, una tierra fértil cuyo agricultor es Dios y en la cual se multiplica la semilla y produce el 30, el 60, el 100 por uno. Por otra parte, Jesucristo maldijo a la higuera infructuosa y condenó al siervo inútil que no hizo fructificar su talento. Todo esto nos demuestra que Jesucristo quiere recoger algún fruto de nuestras pobres personas, a saber nuestras buenas obras, porque éstas le pertenecen exclusivamente. Efesios 2:10, creados mediante Cristo Jesús para hacer el bien. Fin del versículo. Estas palabras del Espíritu Santo demuestran que Jesucristo es el único principio y debe ser también el único fin de nuestras buenas obras, y que debemos servirle no solo como asalariados, sino como esclavos de amor. Me explico. Hay en este mundo dos modos de pertenecer a otro y depender de su autoridad: el simple servicio y la esclavitud, de donde proceden los apelativos de criado y esclavo. Por el servicio común entre los cristianos, uno se compromete a servir a otro durante cierto tiempo y por determinado salario o retribución. Por la esclavitud, en cambio, uno depende de otro enteramente, por toda la vida, y debe servir al amo sin pretender salario ni recompensa alguna, como si fuera uno de sus animales sobre los que tiene derecho de vida y muerte. Hay tres clases de esclavitud: natural, forzada y voluntaria. Todas las criaturas son esclavas de Dios según el primer modo. Salmos 24:1. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Fin del versículo. Conforme al segundo, lo son los demonios y condenados. Según el tercero, los justos y los santos. La esclavitud voluntaria es la más perfecta y gloriosa para Dios, que escruta el corazón, nos lo pide para sí y se llama Dios del corazón o de la voluntad amorosa. Efectivamente, por esta esclavitud voluntariamente asumida, optas por Dios y por su servicio, sin que importe todo lo demás, aunque no estuvieses obligado a ello por naturaleza. Hay una diferencia total entre criado y esclavo. El criado no entrega a su patrón todo lo que es, todo lo que posee, ni todo lo que puede adquirir por sí mismo por otro. El esclavo se entrega totalmente a su amo, con todo lo que posee y puede adquirir sin excepción alguna. El criado exige retribución por los servicios que presta a su patrón. El esclavo, por el contrario, no puede exigir nada, por más asiduidad, habilidad y energía que ponga en el trabajo. El criado puede abandonar a su patrón cuando quiera o al menos cuando expire el plazo del contrato, mientras que el esclavo no tiene derecho a abandonar a su amo cuando quiera. El patrón no tiene sobre el criado derecho alguno de vida o muerte, de modo que si lo matase como a uno de sus animales de carga, cometería un homicidio. El amo, en cambio, conforme a la ley, tiene sobre su esclavo derecho de vida y muerte, de modo que puede venderlo a quien quiera o matarlo. Perdóname la comparación, como haría con su propio caballo. Por último, el criado está al servicio del patrón solo temporalmente, el esclavo lo está para siempre. Nada hay entre los hombres que te haga pertenecer más a otro que la esclavitud. Nada hay tampoco entre los cristianos que nos haga pertenecer más completamente a Jesucristo y a su Santísima Madre que la esclavitud aceptada voluntariamente, a ejemplo de Jesucristo, que por nuestro amor tomó forma de esclavo, y de la Santísima Virgen, que se proclama servidora y esclava del Señor.
El apóstol se honra de llamarse servidor de Jesucristo. Los cristianos son llamados repetidas veces en la Sagrada Escritura servidores de Cristo, palabra que, como hace notar acertadamente un escritor insigne, equivalía antes a esclavo, porque entonces no se conocían servidores como los criados de ahora, dado que los señores solo eran servidos por esclavos o libertos. Para afirmar abiertamente que somos esclavos de Jesucristo, el Catecismo del Concilio de Trento se sirve de un término que no deja lugar a dudas, llamándonos Mancipia Christi, esclavos de Cristo. Afirmo que debemos pertenecer a Jesucristo y servirle no solo como mercenarios, sino como esclavos de amor, que por efecto de un intenso amor se entregan y consagran a su servicio en calidad de esclavos por el único honor de pertenecerle. Antes del bautismo éramos esclavos del diablo. El bautismo nos transformó en esclavos de Jesucristo. Es necesario, pues, que los cristianos sean esclavos del diablo o de Jesucristo. Lo que digo en términos absolutos de Jesucristo lo digo proporcionalmente de la Santísima Virgen. Habiéndola escogido Jesucristo por compañera inseparable de su vida, muerte, gloria y poder en el cielo y en la tierra, le otorgó gratuitamente respecto de su majestad todos los derechos y privilegios que él posee por naturaleza. Todo lo que conviene a Dios por naturaleza conviene a María por gracia, dicen los santos. De suerte que según ellos, teniendo los dos el mismo querer y poder, tienen también los mismos servidores y esclavos. Podemos, pues, conforme al parecer de los santos y de muchos varones insignes, llamarnos y hacernos esclavos de amor de la Santísima Virgen, a fin de serlo más perfectamente de Jesucristo. La Virgen Santísima es el medio del cual se sirvió el Señor para venir a nosotros. Es también el medio del cual debemos servirnos para ir a Él, pues María no es como las demás criaturas, que si nos apegamos a ellas pueden separarnos de Dios en lugar de acercarnos a Él. La tendencia más fuerte de María es la de unirnos a Jesucristo, su Hijo, y la más viva tendencia del Hijo es que vayamos a Él por medio de su Santísima Madre. Obrar así es honrarlo y agradarle, como sería honrar y agradar a un rey el hacerse esclavo de la reina para ser mejores súbditos y esclavos del soberano. Por esto los santos padres y luego San Buenaventura dicen que la Santísima Virgen es el camino para llegar a nuestro Señor. Más aún, si como he dicho, la Santísima Virgen es la reina y soberana del cielo y de la tierra. Al poder de Dios todo está sometido, incluida la Virgen. Al poder de la Virgen todo está sometido, incluido Dios, dicen San Anselmo, San Bernardo, San Bernardino, San Buenaventura. ¿Por qué no hay de tener tantos súbditos y esclavos como criaturas hay? ¿Y no será razonable que entre tantos esclavos por fuerza los haya también de amor que escojan libremente a María como soberana? ¿Han de tener los hombres y los demonios sus esclavos voluntarios y no los ha de tener María? Un rey se siente honrado de que la reina, su consorte, tenga esclavos sobre los cuales puede ejercer derechos de vida y muerte. En efecto, el honor y poder del uno son el honor y poder de la otra, y el Señor, como el mejor de los hijos, llevará a mal que María, su Madre Santísima, con quien ha compartido todo su poder, tenga también sus esclavos. ¿Tendrá él menos respeto y amor para con su madre que Asuero para con Esther y Salomón para con Betsabé? ¿Quién os hará decirlo o siquiera pensarlo? Pero ¿a dónde me lleva la pluma? ¿Por qué detenerme a probar lo que es evidente? Si alguno no quiere que nos llamemos esclavos de la Santísima Virgen, ¿qué más da? Hacerte y llamarte esclavo de Jesucristo es hacerte y proclamarte esclavo de la Santísima Virgen, porque Jesucristo es el fruto y gloria de María. Todo esto se realiza de modo perfecto con la devoción de que te voy a hablar. Tercera verdad. Nuestras mejores acciones quedan de ordinario manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros. Cuando se vierte agua limpia y clara en una vasija que huele mal, o vino en una garrafa maleada por otro vino, el agua clara y el buen vino se dañan y toman fácilmente el mal olor. Del mismo modo, cuando Dios vierte en nuestra alma, infectada por el pecado original y actual, sus gracias y rocíos celestiales o el vino delicioso de su amor, sus bienes se deterioran y dañan ordinariamente a causa de la levadura de malas inclinaciones que el pecado ha dejado en nosotros.
y nuestras acciones, aun las inspiradas por las virtudes más sublimes, se resienten de ello. Es por tanto de suma importancia para alcanzar la perfección que sólo se adquiere por la unión con Jesucristo, liberarnos de lo malo que hay en nosotros. De lo contrario, nuestro Señor, que es infinitamente santo y detesta la menor mancha en el alma, nos rechazará de su presencia y no se unirá a nosotros. Para vaciarnos de nosotros mismos debemos en primer lugar conocer bien, con la luz del Espíritu Santo, nuestras malas inclinaciones, nuestra incapacidad para todo bien concerniente a la salvación, nuestra debilidad en todo, nuestra continua inconstancia, nuestra indignidad para toda gracia y nuestra iniquidad en todo lugar. El pecado de nuestro primer padre nos perjudicó a todos casi totalmente. Nos dejó agriados, engreídos e infectados como la levadura agria levanta e infecta toda la masa en que se la pone. Nuestros pecados actuales, mortales o veniales, aunque estén perdonados, han acrecentado la concupiscencia, debilidad, inconstancia y corrupción naturales y dejado huellas de maldad en nosotros. Nuestros cuerpos se hallan tan corrompidos que el Espíritu Santo los llama cuerpos de pecado, Romanos 6:6. Concebidos en pecado, alimentados en el pecado y capaces de todo pecado, cuerpos sujetos a 1000 enfermedades que de día en día se corrompen y no engendran sino corrupción. Nuestra alma unida al cuerpo se ha hecho tan carnal que la Biblia en Génesis 6:12 la llama carne. Toda carne se había corrompido en su proceder. Tenemos por única herencia el orgullo y la ceguera en el espíritu, el endurecimiento en el corazón, la debilidad y la inconstancia en el alma, la concupiscencia, las pasiones rebeldes y las enfermedades en el cuerpo. Somos por naturaleza más soberbios que los pavos reales, más apegados a la tierra que los sapos, más viles que los cerdos, más coléricos que los tigres, más perezosos que las tortugas, más débiles que las cañas y más inconstantes que las veletas. En el fondo no tenemos sino la nada y el pecado, y sólo merecemos la ira divina y la condenación eterna. Siendo ello así, ¿por qué maravillarnos de que nuestro Señor haya dicho que quien quiera seguirle debe renunciarse a sí mismo y odiar su propia vida, y que el que ama su alma la perderá y quien la odia la salvará? Esta infinita sabiduría, que no da prescripciones sin motivo, no nos ordena el odio a nosotros mismos, sino porque somos extremadamente dignos de odio. Nada tan digno de amor como Dios, nada tan digno de odio como nosotros mismos. En segundo lugar, para vaciarnos de nosotros mismos debemos morir todos los días a nuestro egoísmo, es decir, renunciar a las operaciones de las potencias del alma y de los sentidos, ver como si no viéramos, oír como si no oyéramos, servirnos de las cosas de este mundo como si no nos sirviéramos de ellas. Es lo que San Pablo llama morir cada día, en Corintios 15:31. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo, como dice Juan 12:22. Se vuelve tierra y no produce buen fruto. Si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones más santas no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto que valga la pena y nuestras devociones serán inútiles. Todas nuestras obras de virtud quedarán manchadas por el egoísmo y la voluntad propia. Dios rechazará los mayores sacrificios y las mejores acciones que ejecutemos. A la hora de la muerte nos encontraremos con las manos vacías de virtudes y méritos, y no tendremos ni una chispa de ese amor puro que solo se comunica a quienes han muerto a sí mismos, y cuya vida está escondida con Cristo en Dios, como dice Colosenses 3:3. En tercer lugar, debemos escoger entre las devociones a la Santísima Virgen la que nos lleva más perfectamente a dicha muerte al egoísmo, por ser la mejor y más santificadora. Porque no hay que creer que es oro todo lo que brilla, ni miel todo lo dulce, ni el camino más fácil y lo que practica la mayoría es lo más eficaz para la salvación. Así como hay secretos naturales para hacer en poco tiempo, con pocos gastos y gran facilidad ciertas operaciones naturales, también hay secretos en el orden de la gracia para realizar en poco tiempo, con dulzura y facilidad, operaciones sobrenaturales. Librarte del egoísmo, llenarte de Dios y hacerte perfecto. La práctica que quiero descubrirte es uno de esos secretos de la gracia ignorado por gran número de cristianos,
conocido de pocos devotos, practicado y saboreado por un número aún menor. Expongamos la cuarta verdad, consecuencia de la tercera, antes de abordar dicha práctica. Cuarta verdad. Es más perfecto porque es más humilde no acercarnos a Dios por nosotros mismos, sino acudir a un mediador. Estando tan corrompida nuestra naturaleza como acabo de demostrar, si nos apoyamos en nuestros propios esfuerzos, habilidad y preparación para llegar hasta Dios y agradarle, ciertamente nuestras obras de justificación quedarán manchadas o pesarán muy poco delante de Dios para comprometerlo a unirse a nosotros y escucharnos. Porque no sin razón nos ha dado Dios mediadores ante sí mismo. Vio nuestra indignidad e incapacidad, se apiadó de nosotros y para darnos acceso a sus misericordias nos proveyó de poderosos mediadores ante su grandeza. Por tanto, despreocuparte de tales mediadores y acercarte directamente a la santidad divina sin recomendación alguna es faltar a la humildad y al respeto debido a un Dios tan excelso y santo. Es hacer menos caso de ese Rey de Reyes del que harías de un soberano príncipe de la tierra, a quien no te acercarías sin un amigo que hable por ti. Jesucristo es nuestro abogado y mediador de redención ante el Padre. Por Él debemos orar junto con la Iglesia triunfante y militante. Por Él tenemos acceso ante la majestad divina. Y solo apoyados en Él y revestidos de sus méritos, debemos presentarnos ante el Padre, así como el humilde Jacob compareció ante su padre Isaac, para recibir la bendición cubierto con pieles de cabrito. ¿Pero no necesitamos acaso un mediador ante el mismo mediador? ¿Bastará nuestra pureza para unirnos a Él directamente y por nosotros mismos? ¿No es Él acaso Dios igual en todo a su Padre, y por consiguiente el Santo de los Santos tan digno de respeto como su Padre? Si por amor infinito se hizo nuestro fiador y mediador ante el Padre para aplacarlo y pagarle nuestra deuda, ¿será esto razón para que tengamos menos respeto para con su majestad y santidad? Digamos pues abiertamente con San Bernardo que necesitamos un mediador ante el mediador mismo y que la excelsa María es la más capaz de cumplir este oficio caritativo. Por ella vino Jesús a nosotros y por ella debemos nosotros ir a Él.